Buenas noches. En esta semana que se conmemora la pasión de Cristo, su muerte y su resurrección, pues me gustaría compartir algunas escrituras, algunos textos que hablan acerca de ello, ¿no? Muchísima gente en estos días pues no puede salir a la calle y no puede ir a ver procesiones e imágenes, pero realmente la verdadera imagen de Cristo es su palabra. Él vino para darnos a conocer a Dios y Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible y es el verbo, la palabra, ¿no? Y esto es tan importante que voy a compartir, por ejemplo, un texto de Lucas y también pues pienso que los evangelistas que registraron toda esta pasión de Cristo guardaron silencio acerca de la imagen corporal de Cristo. No se da detalles acerca de su estatura, acerca del color de su pelo, acerca del color de sus ojos, pero sí hablan acerca de Él, de sus palabras, de lo que Él, de su mensaje, de lo que Él dijo a la humanidad. Y es en esto, yo pienso que es donde debemos prestar atención y reflexionar en estos días, en el mensaje de Cristo, en la palabra de Dios. Y por eso, si tienes una Biblia en tu casa, pues yo te sugiero y te aconsejo que la leas y veas y leas lo que Cristo padeció. Yo quiero leerte unos versículos de la Biblia, por ejemplo en Lucas, en el capítulo 23, versículo 26, dicen: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y aquí, en este texto, pues a mí me dice de que realmente hay tantas personas que se emocionan cuando ven imágenes y cuando recuerdan pues la crucifixión de Cristo y quizás se compadecen de Cristo y de lo que Él sufrió. Pero sin embargo, aquí Jesús nos está diciendo, les dice a estas mujeres y nos dice a nosotros que nosotros no tenemos que llorar por Él, sino por nosotros mismos. Realmente, Él hizo la voluntad del Padre. Él, en diversas escrituras, dice que Él tenía incluso gozo. La epístola a los Hebreos dice: el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él incluso tenía un gozo, porque sabía que Él estaba haciendo la voluntad del Padre y que a través de ese sacrificio que Él iba a ofrecer, podía proveer de la salvación para todo aquel que en Él creyera. Podía proveer para la sanidad, para liberación, para traer paz, para traer gozo, para traer vida a las personas. Así que nos dice a nosotros que Él tenía gozo y que Él realmente hizo la voluntad del Padre. Nosotros somos los que tenemos que mirarnos a nosotros mismos y llorar por nuestros pecados, llorar por nuestras miserias, llorar por nuestros males, porque todas esas cosas fueron las que hizo que Él tuviera que bajar y cargar con todo eso en la cruz.
Ese es el mensaje de estos días, de Cristo. Cristo hizo la voluntad del Padre. En esa epístola a los Hebreos dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿No? Y eso es lo que vemos en la vida de Cristo, una gran contradicción de pecadores contra sí mismo, porque el pasado domingo se celebró el Domingo de Ramos, y en las Escrituras también viene registrado que dice: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Estas mismas personas que clamaron Hosana, bendito el que viene, fueron las mismas personas que dijeron: crucifícale, crucifícale, no queremos a este hombre. Esto fue una gran contradicción. Y esa es la gran contradicción que existe en el mundo también hoy. Que celebramos y recordamos la venida de Cristo, la muerte de Cristo, pero luego, durante el resto del año, pasamos y vivimos nuestras vidas y no pensamos más en su mensaje, en lo que realmente Él ha venido a decirnos a cada uno de nosotros en esta vida. Y esa es la gran contradicción, que quizás tenemos una tradición, pero no tenemos una devoción a Cristo, no tenemos una consagración a la palabra de Dios. Y Él vino para hacer la voluntad del Padre. Y está escrito, por lo cual dice, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad vengo, como en el rollo del libro está escrito de mí. Él vino para hacer la voluntad del Padre. Él sacrificó su vida en obediencia al Padre, para que tus pecados fueran perdonados, para que tu naturaleza que te obliga a pecar, tu naturaleza interna que tienes, que no puedes remediarlo porque has nacido en pecado, y esa naturaleza te llevará a pecar, a menos de que tú veas la cruz, ese sacrificio de Cristo, y te des cuenta de que Él murió no para que tú no murieses, sino porque tú tenías que morir. La paga del pecado es la muerte. Y Dios envió a su Hijo al mundo para que tú pudieras morir con Él, para que tú pudieras llevar tus pecados a Él, llevar tu vieja naturaleza, tus corrupciones, tu maldad, todo lo malo, llevarlo a la cruz y morir con Él. Ese es el mensaje. No es que Jesucristo viniera y muriera y ya está, sino que nosotros tenemos que morir. Un día tenemos que morir. La muerte entró en el mundo, dice la palabra de Dios, por el pecado. Y el pecado, como todos pecaron, pues la muerte pasó a todos los hombres. Entonces todos tenemos que morir. Pero si morimos, si nos damos cuenta de este mensaje de estos días, si morimos con Cristo, podemos también celebrar la resurrección con Él. Este es el mensaje de la cruz. Esto es una maravilla, el poder llorar por nuestros pecados, no lamentar y emocionarnos ante una imagen, sino llorar por nuestros pecados, reconocer nuestras debilidades e ir a la cruz con Él, porque Él vino para eso. Para llevar nuestros pecados, pero para llevar también nuestro ser espiritual, pecaminoso, que nos obliga a hacer lo malo. Y te voy a leer una escritura para que tú veas lo que Él padeció, y que esto sí puede que te quebrantes y que te emociones, no ante una imagen, sino ante la palabra de Dios. En Isaías, sabéis qué importante es la palabra de Dios, ¿no? Porque
Jesús a las personas más religiosas de su día, las que custodiaban las Escrituras, les dijo: escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Esas personas que crucificaron a Cristo, la élite de la religiosidad, los más religiosos, no conocían las Escrituras. Porque si hubieran conocido las Escrituras, hubieran sabido acerca de Cristo, porque las Escrituras profetizaron acerca de Cristo, acerca de su nacimiento, acerca de su muerte, acerca de su resurrección, más de 300 profecías. Están registradas en el Antiguo Testamento siglos antes de que Jesús viniera a la tierra. Y aquí te voy a leer una de ellas, una de las más importantes, acerca de la pasión de Cristo. En Isaías 53 leemos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿y cómo escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Y aquí vemos, ¿no?, de que realmente las profecías de Isaías, cómo habla acerca de Cristo, acerca de su sepultura, también en su muerte, y cómo fue también, dice, con los ricos, porque un hombre le facilitó una tumba para que no se pudriera entre montones de cadáveres, que eso es lo que hacían los romanos con los crucificados. Y está escrito cada detalle acerca de Cristo, ¿no? Por esa razón, qué importante que es leer su palabra y no tan solo ir tras imágenes. Y Cristo habló acerca de la cruz y habló a personas muy religiosas de su día, incluso religiosas, y que eran personas que tenían no eran hipócritas. Habían personas religiosas hipócritas y habían personas religiosas sinceras. Y aquí tenemos a uno que le dijo que había venido de noche para ver a Jesús, y reconoció de que Dios estaba con Jesús, que veía las señales y tal. Y Jesús le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo quiere decir resucitar de nuevo, que se hace cuando realmente, como te he dicho antes, uno se da cuenta de la cruz y va a morir con Cristo y nace con él. Eso es lo que le dijo también a Nicodemo. Y Nicodemo era un maestro, un principal, quizá un maestro de maestros en Israel. Y le dijo:
¿Y cómo se hace esto? ¿Puede acaso el hombre entrar dentro del vientre de su madre y nacer? Jesús siempre estaba hablando a los religiosos de las cosas espirituales con símiles naturales, con metáforas, con parábolas, y este hombre no entendía que le estaba hablando sobre cosas espirituales. Y Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y debería haber sabido este hombre acerca de esto, sí, porque también los profetas profetizaron acerca de esto. Por ejemplo, Jeremías dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Señor y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Les daré un corazón nuevo. Eso Ezequiel también lo dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y este es el nuevo pacto. Hay muchas personas que viven en el viejo pacto. Siguen con las tradiciones, siguen con los rituales, siguen con las ceremonias, siguen con los sacerdotes, siguen con los sacrificios. Pero en el nuevo pacto es un cambio de vida, es un cambio de corazón, es un nuevo espíritu, es una nueva vida que comienza a manifestarse una vez que hemos visto la cruz y hemos llorado por nuestros pecados, nos hemos arrepentido y hemos visto lo que Cristo hizo en la cruz. Lo hemos creído, hemos ido con Él a morir y entonces nacemos de nuevo y Dios nos da un corazón nuevo, nos da un espíritu nuevo y podemos andar en vida nueva y estamos en un nuevo pacto donde Dios escribirá no en tablas de piedra su ley, sino en nuestros corazones y en nuestras mentes, y Él hará que nosotros andemos en esas leyes. No que nosotros tengamos que usar toda nuestra fuerza y voluntad para hacerla, sino que Él hará, nos dará la gracia, nos dará el poder, nos dará el amor, nos dará todo aquello. Estamos en un nuevo pacto, no en el viejo, sino en el nuevo. En el viejo sí, el hombre tenía que hacer las cosas por su fuerza y por su voluntad, pero en el nuevo es Dios quien la hace en nosotros, dándonos todo aquello que necesitamos para cumplir su ley espiritual. Y por eso aquí dice eso, que pondré de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y luego, pues, Nicodemo le pregunta, pero ¿cómo se hace esto? También. ¿Cómo será? ¿Cómo se hace? Y Jesús le dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí le dio a Nicodemo la respuesta de cómo realmente la persona puede nacer de nuevo. Y es lo mismo que te he dicho anteriormente acerca de la muerte de Cristo, porque aquí habla Jesús de un incidente que ocurrió en el pueblo de Israel, donde Moisés levantó la serpiente, dice, en el desierto. Y así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dando a decir de qué muerte tenía que morir. Y en el desierto, si queremos, podemos ver la historia de lo que ocurrió, de lo que mencionó Jesús a Nicodemo, que se encuentra en el libro de Números, capítulo 21, versículo 5, que fue un incidente que cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, habló contra Dios y habló contra Moisés y decían, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y dice que Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti.
ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Dios dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y esta es la ilustración que usó Cristo para decir cómo una persona podía nacer de nuevo. Y esto San Pablo dijo que estas cosas del Antiguo Testamento del pueblo de Israel fueron escritas también como un ejemplo a nosotros, aquellos que hemos alcanzado el fin de los días, el fin de los tiempos, para que pudiéramos verlas de una manera gráfica. Y aquí lo vemos, esa ilustración de una manera gráfica. ¿Qué es lo que pasó? Pues estas personas se quejaron contra Dios, se quejaron contra la autoridad de Dios, estaban, pues de alguna manera, todo su caminar en el desierto fue una incredulidad, una falta de confianza, una falta de confiar en Dios. No creían, no confiaban en Dios, a pesar de que habían visto grandes señales, grandes milagros, grandes proezas por parte de Dios, siempre andaban quejándose. Les dice la palabra de Dios que eran duros y obstinados de corazón y de mente, de cerviz. Y aquí estas personas están, y aquí se ve claramente lo que produce el pecado. Aquí estas serpientes ardientes son símbolos también del pecado. El pecado cuando nosotros lo cometemos es como una mordedura que nos muerde y nos inyecta el veneno, y por esa razón morimos. Eso es lo que hace el pecado, como una mordedura de serpiente venenosa. Nos mata. Y por esa razón, Dios, la respuesta que le dio a Moisés, que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirara a ella, vivirá. Y esto es la ilustración de cómo mirar a la cruz, cómo mirar a entender lo que Cristo vino a este mundo a hacer. Que Él vino para que nosotros, que el pecado nos ha mordido y estamos muertos, y la muerte tenemos que realmente morir. Si miramos a Cristo y morimos con Él, podemos nacer de nuevo. Y esto es lo que hacían todas esas personas. Te imaginas ese cuadro allí como una plaga de serpientes que venía sobre un campamento donde había miles y miles de personas, mordiendo a todas las personas allí. Personas que quizás estaban en sus tiendas y estaban muriendo, y sus familiares tenían que transportarlos para que pudieran mirar el asta donde estaba esa cruz. Ahí esa serpiente ahí de bronce que simboliza ahí el pecado. Y ahí, mirando que ahí nuestros pecados fueron llevados por Cristo, nosotros también, aunque tengamos el veneno del pecado en nuestros cuerpos mortales y tengamos que morir, espiritualmente podemos resucitar con Cristo. Y no necesariamente en la vida futura. Ahora uno puede experimentar esa muerte espiritual interna y una resurrección a una nueva vida. Y eso es lo que enseña la Escritura con el nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús vino y trajo su reino a esta tierra que las personas no pueden ver, porque es espiritual. Pero si una persona cree y se da cuenta de la obra que Cristo hizo en la cruz, y va reconociéndose como pecador, arrepintiéndose y abrazando la cruz con Cristo, esa persona puede nacer de nuevo y ver el reino de Dios. Ver, no físicamente, pero espiritualmente ya su espíritu, su corazón será consciente de la realidad de Dios, de que Dios está aquí, en esta tierra, y está obrando entre su pueblo, entre su iglesia. Y pueden notar su presencia, pueden notar su poder y pueden notar sus bendiciones sobre tu vida. Y este es el mensaje que yo quería daros acerca de estas fechas, para que reflexionéis
y aquella persona que me pueda ver, porque yo sé que no, ojalá que esto pudiéramos transmitirlo por televisión, pero yo tengo pocos contactos, pero en fin, esta es mi sentir para vosotros de compartir estas lecturas que hablan acerca del mensaje de estos días. Que Dios os guarde, os proteja y os bendiga en estos días hasta que pasemos toda esta crisis. Amén.